Estas son las especificaciones de la aguja. La aguja, cuando hay que colocarla, debe de estar enfrente el caño. Este caño. Y aquí es la parte de atrás donde está el saque, donde va a pasar la punta del cangrejo. Aquí está el ojillo donde entra el hilo, la hebra del hilo, y aquí nos vamos a basar en atrasar o adelantar la punta del cangrejo en el saque, entre este espacio del saque de la aguja. Aquí ya tenemos las especificaciones de cómo arreglar la máquina sencilla. Desde la altura de la barra de agujas que pase por la taza del cangrejo, hasta cómo debe de pasar el tiempo de la aguja con el cangrejo. Aquí nos está diciendo que la altura de la aguja debe de pasar en esta parte de la taza. Aquí lleva una ranura la taza. Y el ojillo se debe de ver así. Nada más la punta. La mitad del ojillo en medio de la taza. Y el tiempo de la aguja con el cangrejo es en el saque que lleva la aguja con la punta del cangrejo, ya sea hacia atrás o adelante. Atrás o adelante. El cangrejo, aflojando los dos tornillos que llevan, podemos moverlo hacia atrás, la punta del cangrejo, hacia atrás o adelante en el saque de la aguja. Y esta es la especificación de cómo debe de ir el tiempo de la máquina sencilla. Esta es la altura de la barra de agujas en la máquina sencilla. Así debe de estar colocada para que trabaje bien en su tiempo. Esta es la primera línea, la segunda, y debe de estar en la tercera línea. Las barras de agujas están marcadas así. Entonces, el tiempo de la barra de agujas es cuando punto muerto con la polea y el tirahilos, que empieza a bajar y a subir. El tirahilos ahí debe de marcar la altura de la barra de agujas. Vamos a ocupar dos desarmadores largos, uno con punta ancha para quitar y colocar la placa, sus tornillos. Un desarmador largo para quitar la alimentación, sus tornillos. Un desarmador corto para quitar el tornillo del retén y colocarlo. Y un desarmador un poquito más corto para colocar la aguja. El primer paso es colocar la aguja a la barra de agujas.
De ahí colocamos el cangrejo. Vamos a colocar el retén del cangrejo para que ahí ya podamos moverlo hacia atrás o hacia adelante en el saque de la aguja. Aquí el retén sostiene la taza del cangrejo y de ahí ya podemos mover el cangrejo completo. Aquí, esta parte, la taza del cangrejo con el retén. Según aquí las especificaciones de cómo poner a tiempo la máquina, ya la tenemos, la aguja apenas asomándose en la taza del cangrejo y la punta del cangrejo en el saque de la aguja. Aquí ya la tenemos. La aguja y la punta del cangrejo. Podemos moverla hacia atrás o hacia adelante. Ahorita nomás vamos a moverla un poquito atrás. Así. Y ahí apretamos los tornillos del cangrejo en la parte de abajo. Lo sostenemos para que ya no se mueva el tiempo.
y apretamos uno para darnos cuenta si ya quedó. Y aquí ya la podemos mover para rectificar si ya quedó el tiempo de la aguja con el cangrejo. Y ahí está pasando bien. Aquí ya está pasando bien el tiempo de la aguja con el saque, pero hay que pegarla. Tampoco hay que pegar mucho la aguja con la punta del cangrejo porque nos va a empezar a romper las agujas. Tiene que estar pasando pegadito, pero sin que rompa la aguja. Ya que tenemos la aguja bien pegada con la punta del cangrejo para que no nos salte las puntadas de la costura, apretamos todos los tornillos y ahí ya está el tiempo. La altura de la barra, la punta del cangrejo con el saque y apretamos los tornillos del cangrejo y del retén. Apretamos los tornillos del retén y del cangrejo. Procedemos a colocar la alimentación con el desarmador de punta delgada. La placa el pisalienzo o prensatelas, y vamos a probar la máquina cómo va a coser. Vamos a probar la máquina cómo está cosiendo. Con remate. Y cosiendo duro y rápido. Ahí está cosiendo sin un salto, sin gasa, y cosiendo en tramos largos bien. Y eso es todo.